Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestra lección correspondiente al día de hoy. Es los pioneros de las misiones. Ya tenemos nuestros libros, nuestras hojas. En posición de oración vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor el que nos ilumine con su palabra para comprenderla y seguir poniéndola en práctica si es que ya la estamos poniendo en práctica, y si no, que el Señor nos dé sabiduría para atender a esta demanda de parte del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio que tenemos de estar reunidos en tu nombre con el propósito, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, el que nos dé sabiduría, el que nos quite la venda de los ojos espirituales para poder comprender tu palabra, Señor, y poder atender a este llamado. Te damos gracias, Dios, y pedimos también que los hermanos que tienen pensado llegar, Señor, apresuren sus pasos para que juntos podamos, Señor, bendecir tu nombre a través de tu palabra. Muchas gracias. Te damos, te lo suplicamos todo en el precioso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues continuando con nuestra primera lección, que fue el reto de las misiones mundiales. Hoy vamos a ver principalmente a los primeros misioneros que hubieron o que están registrados en la palabra de Dios, en la Biblia. Y es importante saber que el apóstol Pablo fue uno de los primeros misioneros asignados por el Espíritu Santo, por el mismo Señor Jesús, para que se propagara el Evangelio allá en aquellos primeros años de la iglesia. Quiero que vayamos a Hechos 13, del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Cabe mencionar que esta iglesia fue la pionera en mandar misioneros a las naciones para propagar el Evangelio. Esta iglesia de Antioquía, una iglesia modelo en la palabra de Dios, donde sin duda la organización de esa iglesia estaba bien establecida, bien definida. Habían diáconos, habían evangelistas. La palabra de Dios nos dice que habían profetas. ¿Cuáles eran las funciones de los profetas? Eran predicadores de la palabra de Dios, que tuvieron la responsabilidad de instruir a las congregaciones locales en los primeros años de la iglesia. En algunas ocasiones recibían revelaciones nuevas de carácter práctico.
Recordemos que esa era la función de los profetas. Ellos en sueños o a través del Espíritu Santo recibían instrucciones que tenían que llevar a las iglesias. ¿Sí? El ejercicio de sus funciones terminó con la culminación o el cese de los dones temporales de señales y prodigios. Ahí es donde termina la función del profeta. Su oficio también fue reemplazado por el de pastores y maestros. Entonces, si nosotros vemos desde ese entonces, dejaron de haber profetas. ¿Sí? Bueno, quiero mencionar solo algo sobre Bernabé. Tenemos un poco de más información en Hechos 4:36. Su nombre era José, a quien los apóstoles le llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación, un levita natural, ¿sí? de Chipre. Eso es con relación a Bernabé. Nos mencionan también a Níger. Su nombre era Simón. El significado de su nombre era negro. Es posible que haya sido un hombre de tez oscura, africano, o ambas cosas tenía, pero ese es el significado o es lo que tenemos de información de Níger. Tenemos otro nombre ahí en estos versículos que dice Lucio de Cirene. Abunda un poco más la información sobre él en Hechos 11, 19 y 20. Posiblemente era pariente del apóstol Pablo. Esto lo menciona cuando estaba en la iglesia de Corinto. En Romanos 16, 21, ahí tenemos un poco más de información sobre él. Hay otro nombre que aparece ahí, Manaén. Muy posiblemente fue medio hermano de Herodes, el tetrarca, porque fue criado junto a él o en familia, por eso se cree que era un medio hermano. Entonces, si se fijan ustedes, las clases sociales que tenía esa iglesia pues eran diversas, ¿sí? Estamos hablando desde gente muy adinerada, desde gente muy poderosa en el término político, y esas eran las características de los miembros de esa iglesia de Antioquía. Entonces, sin duda, había material de donde echar mano para hacer misioneros y mandarlos a predicar el evangelio. Pero el Espíritu Santo solo asignó a Saulo, que es el apóstol Pablo, solamente que en estos versículos está mencionado como Saulo, ¿sí? A Saulo y a Bernabé. Ellos dos fueron juntos, fueron compañeros de misión en la propagación del evangelio, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo, misionero a los gentiles, dice sobre el llamado y envío de Pablo o Saulo y Bernabé como misioneros. Esa es la pregunta. Dice, ¿qué dice Hechos 13, 1 al 3? Repetimos la lectura. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Sí, ahora nuestra primera pregunta dice, ¿qué dice Hechos? Sobre el llamado y envío del apóstol Pablo y Bernabé como misioneros. Yo por ahí les puse la hoja, puse yo mis respuestas, no sé si las quieran aprovechar, y si no, también se vale que ustedes pongan su propia respuesta. Ahí está la mía, no se ve muy bien, no sé si la alcancen a ver.
¿Sí, sí se ve? Ok. Bueno, ahí pueden ustedes rellenar su respuesta y pasamos a Hechos 26, 12 al 18. ¿Alguien que me la quiera leer? Hechos 26, 12 al 18. No, parece que no. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, ahí tenemos narrada la historia o la conversión de Pablo, presentándosela al rey Agripa. Esto es antes de que fuese enviado a Roma. Sí, recordemos que en ese momento pudiese haber sido liberado, pero como el apóstol Pablo apeló al rey de Roma, tenía que ser enviado para ser juzgado en Roma, ¿sí? Entonces, nunca desaprovechó Pablo la ocasión de presentar el evangelio, de ver cómo el Señor Jesús le transformó su vida, ¿sí? Entonces, ante el juzgado ahí de este rey, pues Pablo aprovecha para decirle que el Señor Jesús se había presentado con él y le había cambiado su manera de pensar, le había cambiado su corazón, le había derribado del caballo con una luz muy resplandeciente, el cual él cayó y se tuvo que humillar ante ese suceso, y era el Señor Jesús quien le había confrontado a él directamente, ¿sí? Entonces, dice Pablo, estando preso, dio su testimonio personal ante el rey Agripa. ¿Cómo explicó su llamamiento? Ahí yo también puse mi respuesta. Si ustedes la quieren copiar, es válido, y si no, me supongo que tienen la propia. Dice que fue el mismo Señor Jesús quien se apareció y le mandó ser ministro y testigo. Ese fue el testimonio del apóstol ante el rey Agripa. Dice el punto 3, dice, ¿cuál fue la tarea que Cristo asignó a Pablo en versículo 17 y 18? Estamos en Hechos 13, no, perdón, 26, y la pregunta es, ¿cómo explicó su llamamiento? Ya, el 3, ¿cuál fue la tarea que Cristo asignó a Pablo en los versos 17 y 18?
Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí yo también tengo una respuesta. Si ustedes gustan copiarla, dice, ¿cuál fue la tarea que Cristo asignó a Pablo? La de ir a las naciones gentiles y predicarles el evangelio para ser librados del poder de Satanás y recibir perdón de pecados y la herencia prometida por creer. Esa es mi respuesta. Si ustedes gustan copiarla, la pueden copiar. Dice, ¿podemos decir que esto es el llamado de cada misionero? ¿Creen ustedes que este sea el llamado de cada misionero? Sí, no ha cambiado la misión. Es esa la misma misión desde aquellos tiempos hasta la fecha. Dios nos está llamando a que prediquemos el evangelio de salvación a los que no conocen a Dios, para que sean salvados de sus pecados, salvados del mismo infierno y que vengan al arrepentimiento. Es el mismo llamado, hermanos. Yo a veces pensaba que pues yo ya soy salvo, gracias a Dios, y pues ya, misión cumplida. No, tenemos una misión que es precisamente de anunciar el evangelio. A veces nos sucede que compartimos el plan de salvación o hablamos del evangelio y la gente dice, no, pues yo ya sé, eso yo ya lo sé. Pero desgraciadamente no son salvos porque no hay el arrepentimiento de sus pecados. Entonces, parte de nuestro trabajo es explicarles que todos somos pecadores, todos. No hay solamente un solo justo, no hay uno que no cometa pecado. Dice, estos versículos definen lo que está en juego. Sin Cristo, cada persona vive en tinieblas, controlada por Satanás, condenada en sus pecados y no se da cuenta porque es ciega a su situación actual y las consecuencias eternas. El no arrepentirse de los pecados, hermanos, tiene una consecuencia eterna, y esto pues es estar separados de la presencia de Dios por la eternidad. Esa es una consecuencia eterna que tienen todos los pecadores que no se arrepienten. Punto 4. Dice, Pablo no fue intimidado por las personas ni por el mismo rey. ¿Cómo aprovechó su audiencia ante el rey? Hechos 26, del 26 al 29. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo,
por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas o por las cadenas que él tenía. Recordemos que Pablo estaba presentándose o estaba siendo presentado al rey, pues preso. ¿Cuál era su delito? Pues anunciar el plan de salvación, proclamar el evangelio de Jesucristo. Ese era el delito que tenía Pablo. Para los romanos, para el imperio romano, recordemos que hablar del Señor Jesucristo estaba prácticamente penado. Cuando Pablo enviaba alguna carta a alguna iglesia, el mensajero de esa carta tenía que sortear muchos obstáculos, y los primeros obstáculos era que después de un trayecto de camino se encontraban con un retén, y ese retén de militares tenía que revisar todas las pertenencias, y si por ahí había un escrito dirigido a alguien, pues era destruido ese escrito, y aparte la persona era encarcelada. Entonces la propagación del evangelio era muy complicada. Entonces tenemos que valorar esa valentía de esos primeros misioneros, porque gracias a ellos nosotros también tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, y eso es una bendición, hermanos. Continuemos. La pregunta era, ¿cómo aprovechó su audiencia ante el rey? Ya lo leímos. Yo puse como respuesta, dio testimonio de Jesús y los desafió a creer en Jesús anunciado por los profetas. ¿Sí? Ahí confronta al rey y le dice, ¿crees en Jesús anunciado por los profetas? Y pues el rey respondió, pues casi me persuades, ¿verdad? Casi me convences de ser cristiano. Sin duda no se convenció. Entonces, más adelante vemos que el rey dice, pues yo no hallo delito en este hombre, pero como apeló a Roma, pues tendrá que ser enviado para allá, y es cuando el apóstol es enviado a Roma. Ya veíamos toda esta travesía que él hizo de Jerusalén a Roma, y él llegó, y estando en Roma, preso, con cadenas, siguió escribiendo cartas a las iglesias. Ya tenemos la respuesta, pasamos al punto número 5. ¿Por qué habló el rey de esta manera y con tanta confianza? Estamos hablando del apóstol Pablo. Dice, ¿por qué habló al rey de esta manera y con tanta confianza? Mi respuesta fue porque estaba seguro de su misión y de quién lo había enviado a predicar. Recordemos que fue directamente el Señor Jesús quien hizo el llamado al apóstol, y pues sin duda tenía toda la autoridad, tenía todo el poder para propagar el evangelio. Y si a eso le añadimos toda la preparación académica que tuvo el apóstol Pablo, inclusive combinaba dos culturas, la griega y la judía, pues tenía muchas herramientas para predicar el evangelio, y esto es muy importante. Punto número 6. Típico del ministerio de Pablo es lo que le sucedió en Iconio, Hechos 14, del 1 al 7. ¿Alguien que guste leerlo?
Bueno, lo leo yo. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Nuevamente vemos la oposición. Algunos sí creían, pero había otra parte que no creía y ahí había una confrontación. Al final fueron apedreados y al grado de que consideraron que Pablo ya estaba muerto y lo sacaron a la orilla de la ciudad y ahí lo abandonaron. Pero Pablo no estaba muerto por la misericordia de Dios. En el versículo 1 me dice, ¿cuál fue la reacción? Yo puse mi respuesta, dice, al hablar con poder, muchos respondieron con fe. Eso es lo que encontramos en el versículo 1. Ahora, dice, ¿qué sucedió después en el versículo 2? Dice, inmediatamente se levantó una fuerte oposición, lo que yo les comentaba. El versículo 3. Continuaron predicando con poder y valor. Algo que a veces no tenemos nosotros. Nosotros empezamos a compartir la palabra de Dios y si nos tratan mal, pues ya nos apagamos. Dice, pues como que de esto no es lo mío, mejor se lo dejo a otro. Y no debe ser así, hermanos. Aquí está el ejemplo de un verdadero misionero. Él sufrió mucho, pero él continuó porque esa era su misión, eso de predicar el evangelio de salvación, para eso él fue llamado. Versículo 4 y 5, la reacción de la gente. Dice, algunos creyeron el mensaje y otros se opusieron con todas sus fuerzas a él. Esa es la respuesta que yo puse. Están un poco largas las respuestas, hermanos, pero creo que vale la pena apuntar todo. ¿Qué hizo Pablo en los versos 6 y 7? Huyeron del peligro, pero siguieron predicando allá donde fueron. Después de ser agredidos, vámonos. Pero no por eso dijeron, no, pues sabes que esto no es lo nuestro, nos está yendo mal, aquí le paramos. No, vamos. Continuemos predicando el evangelio. Dice, la misma cosa sucedió en Listra, aunque peor. Apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. En los versos 19 y 20. Estamos en 14, 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio
y Antioquía. Ya había sido la agresión contra ellos, salieron, se fueron a otra ciudad, siguieron predicando el evangelio, ya que se había calmado esa gente, regresaron nuevamente. Vean el valor, hermanos. Yo creo que es de admirarse ese valor que tenían para anunciar el evangelio. ¿Qué hizo Pablo? Dice, huyeron del peligro, pero siguieron predicando allá donde fueron. Luego la misma cosa sucedió en Listra, aunque peor. Apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Aún así, ¿qué hizo después de tanta oposición? Hechos 14, 21 al 23. Mi respuesta fue, anunciaron el evangelio y animaron a los creyentes y organizaron las iglesias. Ellos iban a una ciudad, predicaban el evangelio, hacían los grupos, los establecían bien, les ponían a un maestro, a un pastor, los dejaban y se iban a otra iglesia. Ellos no se quedaban establecidos al lugar donde iban a predicar. ¿Sí? Esa era la principal función de los evangelistas. En cada pueblo muchos creían, pero después hubo oposición. Aún así, Pablo y sus compañeros siguieron adelante y en cada lugar dejaron nuevos creyentes que formaban una iglesia. Al pasar de nuevo por Listra, Iconio, Antioquía, no se quejaban de las injusticias sufridas ni tenían temor, sino que su preocupación era de animar, exhortar y enseñar a los nuevos creyentes. También nombraron ancianos en cada iglesia. La meta es la misma hoy: establecer iglesias que puedan autosostenerse con líderes maduros cuya autoridad final sea la Biblia, sea la palabra de Dios. Ese es el llamado que todo hijo de Dios tiene, de hacer discípulos. Recordemos que cuando el Señor Jesús ascendía al cielo, ese fue uno de los mandatos que dejó a sus discípulos, de que id y haced discípulos. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos ese mandato. Y aquí tenemos el ejemplo de estos misioneros del primer siglo que aunque sufrieron, aunque fueron apedreados, aunque no eran bien recibidos, ellos seguían predicando el evangelio. Muchas veces no vamos a ver nosotros convertida a la persona o arrepentida de sus pecados en el momento, pero nosotros tenemos la obligación de ir anunciándoles el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. No importa que en el momento no crean, no se arrepientan. Entonces tenemos que seguir sembrando la semilla. El Señor Jesús es el quien va a hacer la obra. Nosotros, por mucho don de convencimiento que tengamos, no vamos a ser capaces de transformar el corazón de una persona. Eso que nos quede claro. Es más, no somos ni capaces de transformar nuestro propio corazón. Necesitamos de la ayuda de nuestro Salvador. Por la misericordia de Dios nosotros somos salvos. No somos salvos porque somos intelectuales, no somos salvos porque tenemos una cara bonita, no somos salvos porque vivimos en un pueblo pacífico. Somos salvos por la misericordia de Dios, hermanos. Y si estamos aquí es para adorarle, para darle gracias, para aprender de su palabra, pero sobre todo para aplicar a nuestra vida lo que aprendemos de su palabra. Hoy en la actualidad tenemos muchos medios para poder comprender la palabra de Dios y debemos de llevar a cabo lo que aprendemos. En esta lección estamos aprendiendo que es un mandato de parte de Dios el que nosotros evangelicemos. Es obvio que, como lo veíamos en la lección pasada, el evangelio, el plan de evangelización tiene que ser en nuestro círculo social
y así mismo irnos expandiendo para que nadie quede sin conocer el plan de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque eso que hagamos va a tener una repercusión en la eternidad, ¿sí? Ya sea a favor o en contra. Si nosotros somos salvos es porque alguien nos compartió el Evangelio. Y eso que nosotros ya tenemos que compartirlo con más personas para que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos de todos sus pecados. Dice, ¿qué lecciones o ejemplos podemos sacar de la vida de Pablo? De acuerdo a lo que hemos visto, hermanos, yo creo que cada quien puede poner ahí alguna respuesta acertada. Yo lo que puse dice que fue obediente al llamado y a la misión que Dios le encomendó, a pesar del sufrimiento y las persecuciones. Nunca dejó de predicar el Evangelio y de llamar a las personas al arrepentimiento y a poner su confianza en Jesucristo. Esa fue mi respuesta. Les vuelvo a repetir, es un poco larga, a veces me salgo del renglón, pero cuando repasemos nuestra lección va a valer la pena. Ya hablamos, de acuerdo a la palabra de Dios, con los primeros misioneros, los misioneros del primer siglo. Ahora vamos a ver unos de los misioneros de la época moderna, los pioneros de la época moderna. Dice, en estas lecciones citamos algunos pioneros de las misiones. Dejaron sus países y fueron a tierras lejanas donde nadie había predicado el Evangelio. Eran verdaderos héroes de la fe, valientes, sufridos, pero victoriosos. Uno de ellos, Carlos Tomás Stad, vino de una familia rica, reconocido como el mejor deportista en toda Inglaterra en 1883. Gozaba de gran popularidad y privilegio. Pero en este momento de fama respondió al llamado de Dios, renunció a su fortuna y fue a la China, después a la India y finalmente a África, donde sirvió como pionero en la evangelización del Congo. Murió a la edad de 70 años, después de toda una vida dedicada a alcanzar pueblos sin Cristo. Su vida producía más para la eternidad en lugares lejanos que una vida de privilegios en Inglaterra. Stud expresó gran compasión por las almas al decir, escuchen las frases que tenía él, ese era su lema. Si algunos prefieren vivir al lado del sonar de la campana de la iglesia, yo prefiero vivir trabajando en una tienda de rescate a 1 metro del infierno. Señor, estampa la eternidad sobre mis ojos para que todo lo que vea sea la luz de la eternidad. Son frases de este pionero de la época moderna en cuestión de evangelismo. Recordemos que nuestro hermano Beto nos comentaba hace 8 días de los hermanos Harris. Y sí, efectivamente, hay 2 familias Harris, unos vinieron de Europa, otros vinieron de Estados Unidos. Y pueden considerarse como misioneros de la palabra de Dios en nuestro país, dejando, así como este hermano Carlos Tomás dejó Inglaterra para irse a evangelizar a muchos países, y pues me sorprende, hermanos, que la obediencia al Señor la priorizó por encima de todo lo que él poseía y tenía. Él era pues quiero pensar que era un futbolista muy afamado en aquellos entonces, con todas las comodidades que puede tener un ser humano en la tierra. Y aún así él renunció a todo eso por el llamado de Dios a ir y evangelizar.
Y estamos hablando del país de China. El país de China en la actualidad es uno de los países más renuentes al Evangelio, a la palabra de Dios. Se dice que todavía los cristianos en esos países se esconden para poder estudiar la palabra de Dios, porque su religión predominante es el budismo, adoran a Buda, y entonces sin duda el evangelio en China sigue siendo complicado, y más sin en cambio él abandonó todas sus comodidades y se fue a evangelizar. Yo espero que haya alguien aquí que sea llamado por Dios para ir a evangelizar, y sin duda yo creo que va a tener la aprobación de los líderes de esta iglesia y la bendición de toda la iglesia. Pero si no fuese así, hermanos, tenemos un campo muy amplio para propagar el evangelio. Nuestras familias, y no hablo tanto del grupo familiar, tenemos tíos, tías, parientes, tenemos gentes que están extraviadas del camino de Dios, a quienes tenemos que volverles a decir que tienen que arrepentirse. Les vuelvo a repetir, es complicado, no es fácil. Ya lo vimos con el apóstol Pablo y Bernabé, tuvieron muchas oposiciones a las naciones donde iban, mas sin en cambio ellos no se detuvieron, ellos continuaron propagando la palabra de Dios. Entonces, este es un mandato, no es un llamamiento, es un mandato de parte de Dios, y los mandatos, cuando hay una orden, se tiene que cumplir. El punto número 8 dice: tal vez Dios no le llamará a ir tan lejos como Stud, pero la gran comisión es para cada creyente. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Qué producirá fruto para la eternidad? ¿Está evangelizando a alguien? ¿Está discipulando a alguien? ¿Quién? Ahí es una respuesta personal. Ahí pueden poner ustedes, si están compartiendo el evangelio, plásmenlo ahí para que después le echen una repasada a su lección y recuerden a quién han compartido el plan de salvación. Hay una sugerencia y abajo dice: ¿podría usar los libros de Nueva Vida en Cristo? Y pues nos invita a entrar a la página para obtener una copia gratis. Dice: ¿siente que tal vez Dios le está llamando a algo más grande? También es una respuesta personal. ¿Sí? Pueden ser proyectos de preparación académica en la palabra de Dios. Entonces, es una respuesta personal. Sabiduría de los misioneros, pioneros. Dice: Dios solo tuvo un hijo y fue misionero. Lo compartió David Livingstone, misionero a África. Otro punto, dice: la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. Es lo que yo les comentaba, hermanos. Sí, no es una comisión que pues ahí está, si quieres tómala, si quieres llévala a cabo, y si no, pues no pasa nada. No, es un mandato de parte de Dios que todos sus hijos tenemos que obedecer. Otro punto dice: tú eres cristiano porque alguien se preocupó por ti. Ahora a ti te toca preocuparte por los demás. Nosotros llegamos al conocimiento de la verdad porque alguien nos compartió el evangelio. De la misma manera nosotros lo tenemos que hacer con los que no conocen la palabra de Dios. Esa es una obligación. Y tenemos que seguir compartiendo, hermanos, porque esto precisamente va a tener repercusiones en la eternidad. Y estamos llamados para la eternidad, hermanos. Entonces, es un mandato de parte del Señor que nos
que nos preocupa atender cada día. Pasando la antorcha. Bueno, no me quiero brincar el punto que está después de la respuesta personal. Dice, ¿alguna vez ha dado gracias por los pioneros valientes que con fe y sacrificio llevaron el evangelio a su país y a su comunidad? Si no lo hemos hecho, dice, tomen un momento para hacerlo. Ahí es una cuestión también como Iglesia Universal de estar orando por los misioneros que están predicando el evangelio en otros países donde es complicado. ¿Sí? En la actualidad mucha gente está muriendo sin Cristo y eso pues es una responsabilidad también de parte nuestra porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Pasando la antorcha en un nuevo movimiento. En tiempos pasados, la mayoría de los misioneros en la época moderna salieron de Europa y Norteamérica. Fueron a Asia, América Latina y África, a veces bajo condiciones duras, sin las comodidades de sus países de origen. Trabajaron en la evangelización, discipulado, sembrando iglesias, entrenando líderes, traduciendo la Biblia, estableciendo escuelas y ayudas comunitarias y mucho más. Ahora, gracias a Dios, hay un nuevo despertar alrededor del mundo, en América Latina, África y Asia. Dios está levantando gente de los países que antes se consideraban el campo misionero para unirse al movimiento misionero. Las tropas de estas zonas ya están en marcha, pero faltan muchos obreros. Aquí está el testimonio de un misionero brasileño donde explica lo que le motiva a trabajar lejos de su país natal. Esto es el pensamiento de este misionero. Dice, Dios me ha llamado a un país lleno de crisis, vacío de todo lo que importa, Jesucristo. La crisis económica es solo una muestra de lo que la gente está sufriendo por la falta de Dios. Un pequeño país de un gran continente donde hay pocas oportunidades y muchos desafíos. Mi vocación es amar a estas personas, mi trabajo es proclamar a Jesús y los resultados me motivan a seguir. Las tradiciones no son solo cosas que se repiten mucho, pero el evangelio, sin embargo, es lo que nutre y satisface. No podemos dejar de proclamar las maravillas de Jesús. Hemos visto almas rendidas y vidas cambiadas. Alabamos a nuestro Dios, el que sigue bendiciendo nuestra vida y ministerio. Ese es algo que lo motiva a este misionero brasileño. Entonces, nosotros también debemos de encontrar nuestras propias motivaciones y continuar anunciando el evangelio. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios, como salvados del pecado, y creo que vale la pena atender a este llamado que el Señor Jesús nos ha dejado. Es importante, hermanos, que todos contribuyamos en estos tiempos que nos estamos acercando al fin de la gracia. Recordemos que el plan de salvación no va a ser permanente, va a haber un momento donde ya no hay oportunidad, entonces ya empezará el principio del fin. Estamos viviendo ya tiempos finales, hay guerras, hay pestes, hay hambre en algunos países y el Señor nos sostiene todavía. No es la tercera guerra mundial, pero no falta mucho, hermanos. Sin duda, es una muestra de lo que va a vivir la gente cuando ya los cristianos no estén en este mundo. Sin duda, tenemos la promesa de parte de nuestro Dios de ser levantados antes de la tribulación. Y sin duda esa es nuestra esperanza, pero mientras tengamos vida, tenemos este mandato de parte de Dios, de predicar el evangelio. A muchos tal vez les cueste trabajo
proclamar el plan de salvación, pero es porque no abrimos la Biblia, es porque no la estudiamos. Entonces debemos de esforzarnos por prepararnos en ese aspecto. Pero la otra forma de predicar el Evangelio es a través de nuestra propia vida, cómo estamos viviendo. Si solamente somos cristianos los domingos de 11 a 1, de 11 a 2, pues va a ser difícil que la gente se pueda fijar en usted. Tenemos que realmente vivir lo que predicamos, vivir lo que estudiamos, y el Señor nos ha llamado a buscar la santidad. Y esto es apartarse cada día del pecado para vivir una vida recta delante de Dios. Ese es el llamado que tenemos, hermanos, y les invito a que si no pueden proclamar el Evangelio con palabras, háganlo con su propia vida, que también tiene impacto. Puestos de pie, hermanos, le damos gracias a Dios por este tiempo. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de estas lecciones que tú, Señor, has asignado para tu iglesia, vamos aprendiendo cada vez más, Señor, que hay cosas que no podemos pasar por alto. Tenemos que proclamar el plan de salvación de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos consideras tus hijos. Gracias porque pudieron ser quitados las vendas de nuestros ojos espirituales y podemos ver, Señor, que solamente en ti hay salvación. No hay otro camino que llegue hacia ti si no es a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, te pedimos el valor que tuvo Pablo, que tuvo Bernabé, Señor, para anunciar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de su valentía, a través de su conocimiento, de su preparación, Señor, podemos seguir disfrutando de esos mensajes que ellos daban a los primeros cristianos. Padre, te pedimos valor, te pedimos palabra, te pedimos, Señor, que nos pongas a las personas correctas para que nosotros compartamos tu palabra de salvación. Dios, muchas gracias te damos y te lo suplicamos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.